Las secuelas de la salida de John Bolton de la Casa Blanca ha tenido secuelas en Latinoamérica, y es que el propio Donald Trump ha señalado que no estaba de acuerdo en la salida militar en este país. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez con Toño Villamil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Hola Nacho, buenas tardes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre secuelas que está dejando la salida de John Bolton, el halcón de seguridad nacional que era muy pro guerra, que iba a estar a punto de llegar a Estados Unidos a la guerra con Irán, con China y en Venezuela. Y hoy como Donald Trump ha dado un giro de 180 grados, cuando menos en Venezuela, y ha declarado públicamente que no estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo Bolton allá en Venezuela. Vaya, incluso no descartó ni siquiera reunirse con Maduro, en algo que es verdaderamente sorprendente. Pero al mismo tiempo suenan los tambores de guerras allá entre Venezuela y Colombia. Cuéntanos, Toño. Así es, Nacho. Fíjate que hay muchas señales que parecieran contradictorias. Lo primero, pero que al final de cuentas van al tema de si se está planteando la posibilidad de que haya un conflicto entre Venezuela y Colombia. ¿Qué datos o qué información tuvo Maduro disponible que lo llevaron a movilizar, según un reporte de la agencia EFE, a 150,000 militares y simpatizantes de su causa? Estos grupos que tienen también ellos allá en Venezuela, pero son 150,000 personas desplegadas en la frontera con Colombia, misiles que ya instaló, e incluso están hablando de utilizar aviones de fabricación rusa. Había la advertencia de un diputado chavista de que ellos, que ante cualquier movimiento colombiano, al poner un pie en Venezuela, en 11 segundos estaban los aviones y las armas de fabricación rusa sobre Bogotá. Entonces, no, imagínate, la misma estatura. A la vez, así, y ahí finalmente Trump sale hoy al ocurrir una decisión de la OEA bastante interesante, Nacho, de activar el TIAR famoso, que es un tratado de asistencia recíproca con fines militares posibles. Como una especie de OTAN, ¿no? Una especie de OTAN. Entonces, va la OEA a plantear una intervención contra Venezuela, un apoyo a Colombia. Maduro va a atacar a Colombia o quiere defender de Colombia. ¿Qué está pensando Donald Trump en estos momentos? Está bastante complicado. Entonces vamos a ir cómo han ido ocurriendo las cosas, ¿no, Nacho? Sí. Y primero, fíjate que la primera decisión es que da la OEA el día de hoy, miércoles, en la que se da este paso crucial al activar el TIAR. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, específicamente para Venezuela, que aseguran se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad en la región. La resolución fue aprobada con 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia. La mayoría asumió la necesidad de tomar nuevas medidas para presionar al régimen de Nicolás Maduro para que se vaya. Este mecanismo del TIAR implica sanciones económicas, ruptura de relaciones, de comunicaciones e incluso la posibilidad de conformar una coalición militar. Por ejemplo, en la sesión de hoy, Costa Rica, Chile y Perú se mostraron renuentes al tema militar. Ellos pidieron incluso que quedara estipulado de que no iba a haber que el TIAR no lo estaban activando con fines militares. Pero finalmente fue activado y deja la puerta abierta a esta posibilidad de una intervención armada. Claro, porque si después el TIAR se reúne y votan en contra de Venezuela, se obligan todos los países, es el chiste del tratado, a aportar soldados, tropas para un fin militar. Es una especie de OTAN latinoamericana que nunca se ha activado, pero ahí existe, obviamente también impulsada por Estados Unidos. Y luego viene, fíjate que se da ayer este tema de los ejercicios militares, que Venezuela le ha llamado ejercicios militares a lo que es un despliegue de tropas y armamento en los límites con Colombia. Estos ejercicios militares incluyen, de acuerdo a la agencia EFE, que habló con comandantes de la Fuerza Aérea Venezolana, despliegue de baterías antiaéreas, vehículos blindados, lanzacohetes móviles y un helicóptero. Fue lo que ellos llevaron. EFE también está logrando acreditar que hay al menos 150,000 efectivos militares y policíacos desplegados en la frontera. No lograron ellos saber quiénes.
De ellos aseguraban que estas milicias, por ejemplo, venezolanas, tienen 2 millones de miembros. Y tienen reservas. Están movilizando 150,000, que de las 2 millones, de los ciento y tantos mil que están desplegando en la frontera, por lo menos 20,000 tienen capacitación militar, táctica, es decir, sí pueden ir a una confrontación armada, además del ejército. Entonces, es un grupo bastante numeroso que tienen ahí. Y llama la atención, te decía, esta amenaza, por ejemplo, que Pedro Carreño, que es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que es a favor obviamente de Maduro, señalaba en una entrevista, decía, en 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá, le dijo a Globovisión. Los Sukhoi son unidades operativas del cazabombardero Su-30 de fabricación rusa. Y bueno, son 20 unidades operativas que tienen 20 aviones. Entonces, que llevan misiles, bombas y bueno, pues al final sí te genera, ¿no? Un daño bastante. Entonces él decía, ante una agresión militar que se cierne desde Colombia, primero nosotros estaremos en Bogotá clavando esta bandera, ¿no? Una bandera venezolana. Entonces, ahí están las amenazas. Eso es lo que ha ocurrido con el despliegue. ¿Qué supo Maduro, Nacho? ¿De qué se enteró Maduro o cuál es el motivo por el cual está movilizando? Pues una invasión, ¿no? Sí. Que ya tenemos de aquí desde el rato que hemos comentado, finalmente desde el Reino Unido, ¿no? Desde la Guyana, también los propios colombianos y americanos estaban contratando mercenarios entre colombianos, hondureños, no sé qué, para meterse por ahí por Táchira, por la frontera, y pues parecía algo más inminente. Y bueno, pues con la inteligencia rusa también operando a su máxima capacidad de ahí, el despliegue, pues cierran esto y bueno, no solo cierran, sino ponen los misiles apuntando a Colombia, a Bogotá y dicen, bueno, ¿qué hubo? Aquí estamos presentes, recordando que el ejército venezolano, en el papel cuando menos, como lo vemos, es más poderoso que el ejército colombiano. Sí, fíjate, Nacho, que nosotros hicimos un video, ¿te acuerdas? Hablando de cómo los rusos estaban desplegando ahí en Táchira, sí. Que luego incluso ahí hubo alguien que lo intentó cuestionar un poco, que no era cierta, y luego con los días se ha ido confirmando que efectivamente lograron cegar la posibilidad de una invasión que parecía inminente, de acuerdo a los reportes que tenía el propio Maduro. Y finalmente, este miércoles, Nacho, viene lo último en el escenario, que es el hecho de que sale Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y habla con los periodistas. Al referirse al cese de John Bolton, toca el tema de Venezuela y dice, no estaba de acuerdo con la actitud de John Bolton en lo que se refiere a Venezuela, creo que se pasó de la raya y demostré estar en lo cierto. Pero siempre vigilamos a Venezuela muy de cerca. Esta es la plática que tuvo con los periodistas. No, I disagreed with John Bolton on his attitudes on Venezuela. I thought he was way out of line, and I think I've proven to be right. But we are always watching Venezuela very, very closely. Pues, ¿cómo ves, Nacho? Pues es interesante porque al final, ¿cuál era la estrategia de John Bolton? Invasión militar en Venezuela. Entonces, si no está de acuerdo Estados Unidos, has dicho Trump con esto, supongo que ahora ya no debe venir una invasión militar. Incluso también eran sanciones económicas extremas, llegando hasta intentar generar hambruna en Venezuela, ¿no? Impedir que entraran alimentos a Venezuela, algo ya demasiado en el extremo. Entonces, bueno, yo no sé, igual venga un relajamiento de estas sanciones en Venezuela, también de la amenaza militar, a la probable activación del diálogo que ya ha estado encaminado, los rusos si quieren diálogo también, ¿no? Al final siempre una solución con Venezuela, entre Estados Unidos tiene que estar ahí Rusia necesariamente, China también. Entonces podría ser buenas noticias, pero es que con los Estados Unidos nunca se sabe. Pero finalmente nunca se sabe. Hay que recordar que antes de correr a John Bolton, ya en las últimas semanas, Trump había mandado señales de que había intentos de acercamiento con Maduro. Hoy le preguntan ahí en la Casa Blanca, oiga, ¿se reuniría con Maduro? Y no dijo que no. Porque antes decía que no, ¿no? Dice que no, porque Maduro sí se quiere reunir con Trump, porque sabe que una vez que se reúne, se toma una foto con Trump, se soluciona el problema, ¿no? Sí. Se llega a cualquier acuerdo, no importa qué acuerdo, pero se soluciona el problema, cuando menos de su legitimidad. Y es que no lo pudieron tumbar. No lo pudieron tumbar a Maduro, pensaban que era alguien sencillo, impopular, que no lo quería la gente,
y no pudieron, ¿no? Y ahora Nacho, fíjate, Maduro hace una buena jugada táctica porque pasa de la defensa al ataque. Al tener desplegados misiles y toda una infraestructura militar en la frontera con Colombia, pone a Colombia en una situación de riesgo, pone a la OEA al pendiente, mete en un brete de Estados Unidos porque de pasar de invadir a Venezuela ahora está pensando en cómo defender a Colombia. Entonces el problema de Maduro ya en estos momentos no es que lo invadan a él, el punto es ¿cómo lo desactivas a Maduro? ¿Cómo desactivas al loco de Maduro, ¿no? Que están poniendo y ya apuntando misiles a Colombia, ¿no? Entonces finalmente este es un cambio del tablero. Claro. John Bolton se ha ido y John Bolton, que era el guerrerista que podría haber convencido a Trump de tomarle la palabra a Maduro en una confrontación armada, pues ya no está, y la señal de Trump hoy es de paz. Pues vamos a ver, ojalá que sí sea un cambio ya de verdadero, cambio de mentalidad de Trump, ya una aceptación de que sencillamente lo que estaba haciendo no iba a funcionar ni en Venezuela, ni en Irán, ni en China, ni en ningún lado estaba funcionando, solo está generando más problemas a Trump y que lo único que está provocando para Trump era que fuera a perder la reelección. No sé si ahorita se fuera a salvar, pero cuando menos, claro, desactivar este conflicto en Venezuela, pues le va a dar, pues no estar atento, ¿no? A seguir haciendo el ridículo internacional, porque lo que está haciendo Estados Unidos honestamente y con Juan Guaidó, ni se diga. Gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.